El inicio prohibido. Irma ajustó su vestido mientras miraba su reflejo en el espejo del salón de eventos. Era una noche especial, la empresa celebraba su aniversario, y la mayoría de los empleados asistieron con entusiasmo. Las luces cálidas y el ambiente festivo daban al lugar un aire de sofisticación. Irma, recién ascendida al departamento de marketing, no quería pasar desapercibida. Sabía que esta era su oportunidad para destacar, aunque nunca imaginó que sería por algo más que su desempeño laboral. Al otro lado del salón, Fidel servía una copa de vino mientras mantenía una charla con algunos colegas. Era un hombre carismático, conocido por su facilidad para ganar la atención de todos en una habitación. Casado desde hacía 5 años, tenía una vida que muchos considerarían ideal. Sin embargo, aquella noche, algo en él parecía inquieto, como si buscara escapar de una rutina que lo consumía en silencio. Sus miradas se cruzaron por primera vez cuando Irma se acercó al grupo. Un intercambio breve, casi inocente, pero cargado de una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Ella sonrió, agradeciendo un comentario casual de Fidel, pero en su interior sintió un extraño cosquilleo. ¿Y eres nueva en el equipo?, preguntó Fidel, fingiendo casualidad. Relativamente, respondió Irma, evitando mirarlo directamente. Sentía la intensidad de sus ojos clavados en ella. Me uní hace 6 meses. La conversación continuó entre bromas y anécdotas laborales, pero con cada minuto que pasaba, la tensión entre ellos crecía. Irma sabía que Fidel estaba casado, lo había visto llegar a la oficina con su esposa en más de una ocasión. Sin embargo, en ese momento, todos los pensamientos racionales parecían desvanecerse. La velada avanzó, y la música llenó el salón mientras algunos empleados se dirigían a la pista de baile. Fidel aprovechó un momento de distracción del grupo para acercarse a Irma. ¿Te gustaría bailar?, preguntó en un tono que parecía inocente, pero que llevaba consigo una invitación a algo más. Irma dudó. Una parte de ella quería negarse, consciente de lo inapropiado que era. Pero otra parte, más impulsiva, decidió aceptar. Mientras se movían al ritmo de la música, la cercanía entre ambos se volvió casi palpable. Tienes un gran futuro en la empresa, Irma, comentó Fidel mientras le sostenía la mirada. Eres diferente, ¿sabes? Irma sintió como su corazón se aceleraba. Aquella frase, aparentemente casual, encendió algo en ella. No estaba segura si era admiración, atracción o simplemente una necesidad de sentirse especial, pero lo que fuera, le estaba envolviendo rápidamente. La noche terminó con ambos compartiendo una última copa en un rincón apartado del salón. Hablaron de sus sueños, de lo que querían de la vida, de sus frustraciones. Cada palabra parecía acercarlos más, rompiendo barreras que nunca debieron cruzar. Ha sido una noche interesante, dijo Fidel, mirándola fijamente. Irma asintió, sintiendo el calor en sus mejillas. Antes de que pudiera responder, él añadió: quizá podríamos repetirlo, en un lugar menos concurrido. Irma sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Una parte de ella sabía que debía negarse, que aquello era un error. Pero cuando respondió, su voz apenas fue un susurro. Quizá. Mientras ambos se alejaban del evento, cada uno rumbo a sus respectivas casas, ninguno podía imaginar las consecuencias de lo que acababa de comenzar. Habían cruzado una línea, y aunque intentaran justificarlo, el destino ya había comenzado a mover sus piezas. La chispa de aquella noche pronto se convertiría en un incendio imposible de controlar. De amantes a oficiales. Las semanas siguientes al encuentro en la fiesta se convirtieron en un torbellino de emociones para Irma y Fidel. Lo que comenzó como miradas furtivas y mensajes discretos terminó en encuentros secretos después del trabajo. Ambos justificaban su relación como una conexión especial, algo que nadie más entendería. Pero mientras vivían esta emoción prohibida, las grietas en sus vidas personales comenzaron a hacerse evidentes. Irma se había distanciado de Alejandro, su novio desde hacía 3 años. Antes, él era su refugio, el hombre con quien soñaba formar un futuro. Sin embargo, desde que Fidel había llegado a su vida, las cenas con Alejandro se volvieron silenciosas y los fines de semana, incómodos. Cada vez que él intentaba acercarse, Irma encontraba una excusa para alejarse. Fidel, por su parte,
sentía la presión en su matrimonio. Clara, su esposa, había notado cambios en su actitud, llegaba tarde, estaba distraído y sus caricias eran mecánicas. Clara intentó confrontarlo una noche. ¿Está todo bien, Fidel? Últimamente siento que estás distante, le preguntó mientras cenaban. Él levantó la mirada, con la culpa reflejada en sus ojos, pero rápidamente cambió de tema. El trabajo ha sido pesado. Es solo eso, no te preocupes. Pero la verdad era que Fidel no podía dejar de pensar en Irma. Se había convencido de que su relación con Clara estaba rota mucho antes de conocerla, aunque sabía que esa era solo una excusa para justificar lo que estaba haciendo. La descubierta. El secreto no podía mantenerse oculto para siempre. Una tarde, Alejandro encontró un mensaje en el celular de Irma. Era de Fidel. Aunque el contenido era ambiguo, la hora y el tono del mensaje lo dejaban claro. Había algo más entre ellos. ¿Quién es Fidel?, preguntó Alejandro, enfrentándola con el teléfono en la mano. Irma intentó esquivar la pregunta, pero la verdad estaba escrita en su rostro. La discusión que siguió fue caótica, llena de reproches y lágrimas. Finalmente, Alejandro recogió sus cosas y se marchó, dejando a Irma sola en el departamento que habían compartido durante años. Por su parte, Clara también encontró pistas de la infidelidad de Fidel, un recibo de restaurante con 2 cubiertos y una cita que no coincidía con sus historias. En lugar de enfrentarlo directamente, Clara decidió investigar más, acumulando pruebas para un momento oportuno. De las sombras a la luz. Con sus respectivas relaciones destruidas, Irma y Fidel decidieron hacer oficial lo que hasta entonces había sido clandestino. Se mudaron juntos a un pequeño departamento en el centro de la ciudad, lejos de las miradas de quienes los conocían. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. Las risas, las cenas improvisadas y la pasión llenaban sus días. Pero la sombra de sus acciones pasadas los seguía. En su entorno laboral, los rumores comenzaron a surgir. Algunos compañeros los miraban con desaprobación, mientras otros cuchicheaban a sus espaldas. ¿Crees que podamos superar esto?, preguntó Irma una noche, mientras cenaban. Fidel la tomó de la mano, sonriendo con ternura. Hemos superado lo más difícil. Ahora, solo depende de nosotros. Pero Irma no podía ignorar una inquietud en su pecho. ¿Qué pasaría si la historia se repetía? ¿Podría confiar plenamente en Fidel, sabiendo de lo que ambos eran capaces? Las primeras grietas. La transición de amantes a pareja formal no fue tan fácil como imaginaron. Los celos, la inseguridad y la culpa comenzaron a infiltrarse en su relación. Irma se preguntaba si Fidel la traicionaría como lo hizo con Clara, mientras él se sentía frustrado por los constantes interrogatorios de Irma sobre sus horas de trabajo. Un día, después de una discusión particularmente intensa, Irma lo enfrentó. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hicimos?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Fidel la miró fijamente, sin saber qué responder. Porque, en el fondo, también empezaba a preguntarse si el precio de su amor había sido demasiado alto. Aunque ahora estaban juntos, el pasado aún los perseguía. Lo que comenzó como una aventura emocionante se estaba transformando en una lucha constante por demostrar que su amor podía sobrevivir, incluso bajo el peso del karma. La rutina y las dudas. Los primeros meses en su nuevo departamento parecían prometedores para Irma y Fidel. Cada rincón del pequeño espacio reflejaba su intento de construir algo nuevo, lejos de las mentiras y traiciones que habían marcado el inicio de su relación. Sin embargo, la emoción inicial pronto fue reemplazada por la realidad. Una relación construida sobre un terreno inestable no podía escapar del peso del pasado. Irma había dejado de sentirse la mujer segura y libre que una vez creyó ser. Aunque adoraba a Fidel, una sombra de duda se cernía sobre cada momento juntos. ¿Cómo confiar plenamente en alguien que había demostrado ser capaz de engañar? Esa pregunta rondaba su mente cada vez que Fidel llegaba tarde o cuando veía su teléfono iluminándose con un mensaje que él no mencionaba. Por su parte, Fidel sentía que la chispa entre ellos comenzaba a apagarse. La Irma con la que había compartido risas y pasión en secreto ahora parecía más distante. Las discusiones eran más frecuentes, y en su mayoría, giraban en torno a su pasado. ¿Por qué siempre volvemos a lo mismo, Irma?,
exclamó Fidel una noche después de otra pelea. Estamos juntos. ¿Por qué no puedes dejarlo atrás? Irma lo miró con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza en su voz que lo sorprendió. Porque no sé si tú lo has dejado atrás. ¿Qué me asegura que no harás lo mismo que hiciste con Clara? Fidel no tuvo respuesta. Porque, aunque amaba a Irma, una pequeña parte de él sabía que esas inseguridades no eran infundadas. La rutina ahoga el romance. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina comenzó a consumir lo poco que quedaba de su magia. Irma empezaba a sentirse atrapada en un ciclo monótono: trabajo, casa y discusiones. Las pequeñas atenciones que Fidel solía tener, flores inesperadas, cenas improvisadas, se habían desvanecido. Fidel, por su parte, buscaba refugio en largas jornadas laborales. Decía que necesitaba tiempo para enfocarse en un nuevo proyecto, pero en realidad era una excusa para evitar el ambiente tenso que ahora reinaba en su hogar. ¿Otra vez llegarás tarde?, preguntó Irma una tarde mientras él se ponía la corbata frente al espejo. Es un cierre importante, Irma. Lo sabes, respondió con un tono cortante, sin mirarla a los ojos. Ella se quedó en silencio, sintiendo como la distancia entre ellos crecía con cada palabra no dicha. Las dudas crecen. Una noche, mientras Fidel trabajaba hasta tarde, Irma decidió ordenar el escritorio que compartían. Entre los papeles, encontró un recibo de una cena en un restaurante elegante. La fecha coincidía con una noche en la que él le había dicho que estaba ocupado en la oficina. Su corazón se aceleró, y la rabia mezclada con el miedo comenzó a apoderarse de ella. Cuando Fidel llegó, lo enfrentó de inmediato. ¿Con quién estabas en ese restaurante?, preguntó, sosteniendo el recibo en su mano. Fidel la miró, sorprendido por la acusación, pero mantuvo la calma. Era una cena de trabajo. Te lo iba a mencionar, pero con todo lo que hemos estado pasando, no quería que se convirtiera en una pelea innecesaria. ¿Y esperas que te crea?, gritó Irma, con la voz quebrada. Fidel suspiró, cansado de las constantes dudas. Irma, no puedo vivir así. Si no confías en mí, ¿qué sentido tiene todo esto? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando un silencio incómodo entre ellos. Un camino separado. La pelea marcó un punto de inflexión en su relación. Aunque ninguno de los dos quería admitirlo, ambos sabían que el problema no era el recibo, ni las llegadas tarde. Era la falta de confianza, esa herida que nunca sanó desde el inicio. Irma comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir luchando. En sus momentos de soledad, recordaba las advertencias de sus amigas: si traicionó a alguien por ti, ¿qué te hace pensar que no hará lo mismo contigo? Fidel también empezó a sentir el peso de su propia culpa. No porque estuviera engañando a Irma, sino porque había puesto en ella la carga de lidiar con las consecuencias de sus errores pasados. La rutina había convertido su amor en una lucha constante. Las dudas se habían convertido en un tercer miembro de su relación, uno que parecía imposible de ignorar. Aunque seguían juntos, ambos sabían que el karma aún no había terminado de tocar su puerta. Tentaciones del pasado. El equilibrio que Irma y Fidel intentaban mantener en su relación se tambaleó aún más cuando las sombras de su pasado comenzaron a reaparecer. Lo que alguna vez fue un amor apasionado ahora estaba siendo puesto a prueba, no solo por sus inseguridades, sino por las tentaciones que ambos habían dejado atrás. Un encuentro inesperado. Una tarde, mientras Irma paseaba por el centro comercial, se detuvo en una cafetería para relajarse. Al levantar la mirada, su corazón dio un vuelco. Allí, en la fila, estaba Alejandro, su exnovio. Vestía un traje impecable y se veía más seguro que nunca. ¿Irma?, preguntó él al verla, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Hola, Alejandro, respondió ella, intentando sonar casual, pero sintiendo que su voz temblaba. El encuentro se extendió más de lo planeado. Se sentaron juntos y hablaron sobre sus vidas. Alejandro no tardó en mencionar el dolor que sintió tras su ruptura. Nunca entendí por qué terminaste así, tan de repente. Pero espero que estés feliz con él, si realmente valió la pena. Las palabras resonaron en la mente de Irma incluso después de despedirse.
mientras caminaba hacia casa, no podía evitar pensar en cómo Alejandro representaba la estabilidad que ahora tanto anhelaba. El regreso de Clara. Fidel, por su parte, no estaba exento de los fantasmas del pasado. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina, recibió un mensaje inesperado en su celular. Espero que estés bien. Quisiera hablar contigo. Clara. Fidel sintió un escalofrío al leer el mensaje. Sabía que responder significaría abrir una puerta que había cerrado apresuradamente. Sin embargo, la curiosidad pudo más. ¿Y qué quieres, Clara? Respondió brevemente, intentando mantener la distancia. Solo un café. No busco nada más. El café se convirtió en una conversación que duró horas. Clara le habló de cómo había rehecho su vida, pero también de cómo seguía sin entender qué fue lo que falló entre ellos. Pensé que éramos felices, Fidel. Y luego, todo se derrumbó tan rápido. Fidel se sintió atrapado. No quería lastimar aún más a Clara, pero tampoco podía ignorar la culpa que lo carcomía. Las mentiras regresan. Tanto Irma como Fidel comenzaron a guardar secretos el uno del otro. Irma no mencionó su encuentro con Alejandro, pero empezó a responder sus mensajes. Sus conversaciones eran inofensivas al principio, pero pronto se convirtieron en un refugio emocional para ella. Fidel, por su parte, tampoco le contó a Irma sobre el café con Clara. Aunque insistía en que era solo una charla amistosa, algo en el tono de sus mensajes con ella comenzaba a cruzar límites que él mismo había jurado nunca romper. La cena que lo cambió todo. Una noche, Fidel llegó a casa más tarde de lo habitual. Irma estaba en la cocina, aparentemente ocupada preparando la cena, pero sus ojos estaban fijos en su celular, respondiendo rápidamente un mensaje. ¿Con quién hablas?, preguntó Fidel, dejando caer su maletín en el sofá. Irma se sobresaltó, escondiendo el teléfono tras su espalda. Nadie, solo una amiga. Fidel no insistió, pero la desconfianza se instaló en su mente. Minutos después, mientras cenaban, el teléfono de Fidel vibró sobre la mesa. Irma miró la pantalla y vio el nombre de Clara iluminado. ¿Por qué te escribe Clara?, y preguntó, su voz afilada. Fidel intentó restarle importancia. Es solo un mensaje. Nada importante. Pero Irma no estaba dispuesta a aceptar una respuesta tan vaga. ¿Y nada importante? ¿Estás volviendo a hablar con ella? La conversación estalló en una discusión que reveló más de lo que ambos querían admitir. Irma confesó su encuentro con Alejandro, y Fidel no pudo negar que había visto a Clara. ¿En qué nos estamos convirtiendo?, gritó Irma, con lágrimas en los ojos. Te estamos repitiendo todo lo que juramos dejar atrás. Fidel la miró, incapaz de encontrar las palabras correctas. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. El karma toca a la puerta. La noche terminó con ambos en habitaciones separadas, cada uno lidiando con sus propios pensamientos. Irma se preguntaba si Alejandro era una segunda oportunidad para la estabilidad que había perdido. Fidel, por otro lado, no podía evitar cuestionarse si su amor por Irma era suficiente para resistir la tentación de regresar a Clara. El pasado había regresado para ponerlos a prueba, y el peso de sus decisiones comenzaba a ser insoportable. Mientras ambos luchaban con sus emociones, una verdad ineludible se hacía cada vez más clara: el karma no había terminado con ellos. Cuando el karma toca la puerta. El ambiente entre Irma y Fidel era una mezcla de tensión y distanciamiento. Ambos sabían que su relación pendía de un hilo, pero ninguno se atrevía a cortar el lazo. Sin embargo, el karma, esa fuerza invisible que parecía haber estado esperando pacientemente, finalmente hizo su movimiento. Las repercusiones del pasado. Un viernes por la tarde, Fidel recibió un mensaje inesperado en su oficina. Era un correo anónimo con fotos de él y Clara en su encuentro en el café, acompañadas de un texto inquietante. Sabía que no habías cambiado. Irma merece saber quién eres realmente. El corazón de Fidel latió con fuerza. Aunque no había ocurrido nada físico entre él y Clara, las fotos sugerían algo más íntimo. Esa noche, llegó a casa temiendo lo peor. Mientras tanto, Irma recibió un paquete en su oficina.
Era una carta sin remitente acompañada de capturas de pantalla de sus mensajes con Alejandro. Entre las páginas, una frase destacaba: ¿Qué tan diferente eres de él? El karma siempre encuentra su camino. Irma se sintió expuesta, atrapada en una red que ella misma había tejido. Guardó el sobre en su bolso y decidió no decir nada a Fidel, al menos por ahora. El descubrimiento. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Fidel intentó actuar con normalidad, pero la culpa lo traicionaba. Irma, por su parte, estaba perdida en sus propios pensamientos, preguntándose quién podría haber enviado las pruebas. ¿Estás bien?, preguntó Fidel, rompiendo el silencio. Sí, solo cansada, respondió Irma sin levantar la mirada. Pero la calma no duraría mucho. Mientras Fidel se duchaba, su teléfono vibró en la mesa. Irma no pudo resistir la tentación de mirar la pantalla. Era un mensaje de Clara. ¿Le contaste? Porque yo no lo haré. La sangre de Irma se heló. Tomó el teléfono y esperó a que Fidel saliera del baño. ¿Qué es esto?, y preguntó, sosteniendo el teléfono frente a él. Fidel quedó pálido. Puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Después de todo lo que hemos pasado, ¿vuelves a buscarla? Fidel intentó justificarse, pero sus palabras parecían vacías frente al enojo de Irma. ¿Y tú?, contraatacó él. ¿Crees que no sé sobre tus mensajes con Alejandro? No soy el único que guarda secretos aquí. El enfrentamiento fue explosivo. Ambos se lanzaron las verdades que habían estado ocultando, sin reparar en el daño que causaban con cada palabra. El karma se manifiesta. La pelea llegó a su punto más álgido cuando Irma, con lágrimas en los ojos, gritó: Que esto es lo que merecemos, ¿verdad? Engañamos, mentimos y ahora estamos pagando por todo lo que hicimos. Fidel no pudo responder. Porque, en el fondo, sabía que ella tenía razón. Esa noche, Irma tomó sus cosas y salió del departamento. Necesitaba espacio, tiempo para pensar en lo que realmente quería. Fidel se quedó solo, mirando el vacío de un hogar que alguna vez había sido su refugio. La reflexión dolorosa. En los días que siguieron, ambos enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Irma se refugió en el departamento de una amiga, revisando una y otra vez los mensajes con Alejandro. ¿Había sido solo una distracción o un escape de una relación que nunca fue tan fuerte como creyó? Fidel, por su parte, cortó todo contacto con Clara, decidido a no repetir los mismos errores. Pero mientras revisaba su relación con Irma, se dio cuenta de algo inquietante. Su amor había estado basado más en la pasión y el deseo que en la confianza y el respeto. Ambos sabían que el karma no solo les había tocado la puerta, sino que había entrado y destruido lo poco que quedaba de su relación. Un camino a decidir. Irma y Fidel finalmente acordaron encontrarse para hablar. La reunión estuvo llena de silencios incómodos y miradas cargadas de arrepentimiento. No sé si podemos seguir con esto, Fidel, dijo Irma, con la voz quebrada. Y yo tampoco lo sé, Irma. Pero no quiero perderte. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería difícil, si es que decidían recorrerlo. El karma les había mostrado el precio de sus errores, y ahora estaba en sus manos decidir si podían construir algo nuevo sobre las cenizas de su relación. El destino parecía haberles dado una elección: aprender de sus errores o repetir el ciclo. Pero, ¿estaban realmente listos para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? El espejo de la verdad. Los días posteriores a su enfrentamiento fueron un torbellino emocional para Irma y Fidel. Separados físicamente, ambos se encontraron enfrentando algo más difícil que la traición: el reflejo de sus propias acciones. Era como si un espejo se hubiera colocado frente a ellos, mostrando sus errores y revelando las partes de sí mismos que habían intentado ignorar. Irma y el reflejo de sus inseguridades. Irma pasó las primeras noches en el sofá de su amiga Natalia, quien trataba de consolarla. Sin embargo, Irma sabía que las palabras de apoyo no eran suficientes. En su soledad, comenzó a recordar cómo había permitido que la inseguridad la guiara desde el principio. Una tarde, revisó los mensajes con Alejandro. Leyó cada palabra, intentando encontrar una justificación para haber mantenido ese contacto.
Lo que descubrió fue doloroso. Alejandro había sido su escape, un refugio cuando sentía que Fidel ya no la veía. Pero, ¿realmente había sido justo culpar a Fidel por todo? Irma decidió buscar a su terapeuta, alguien a quien había dejado de ver cuando se sintió lo suficientemente fuerte para iniciar su relación con Fidel. Creo que estoy repitiendo patrones, le confesó, con lágrimas en los ojos. Me convencí de que Fidel era diferente, pero en realidad no resolví mis propios problemas antes de estar con él. La terapeuta asintió con comprensión. Y el amor no puede ser la solución para los vacíos que llevamos dentro, Irma. A veces, necesitamos enfrentarnos a nosotros mismos antes de poder compartirnos con alguien más. Fidel y el peso de la culpa. Fidel, por su parte, había regresado al departamento vacío. Cada rincón le recordaba a Irma, el sofá donde solían ver películas, la taza que ella siempre usaba para su café. Sentía que el silencio era un castigo autoimpuesto, una forma de lidiar con la culpa que lo consumía. Durante una de esas noches solitarias, decidió llamar a su mejor amigo, Diego, buscando consejo. O lo arruiné, Diego. Permití que Clara volviera a mi vida, aunque sabía que estaba mal. Diego, que siempre había sido honesto, no se contuvo. Mira, Fidel, no voy a decirte que está bien lo que hiciste. Pero creo que necesitas preguntarte algo importante. ¿Realmente amabas a Irma o solo era la emoción de estar con alguien que te hacía sentir vivo? La pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. Durante mucho tiempo, Fidel había buscado emociones intensas, algo que lo hiciera sentir fuera de lo común. Pero ahora, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que quizá nunca había entendido lo que significaba realmente amar a alguien. Una carta reveladora. Una mañana, Fidel encontró un sobre en la mesa del comedor. Era una carta de Irma, que ella había dejado antes de irse. Fidel. Esta separación me ha obligado a mirar mi reflejo y ver cosas que no quería aceptar. Me di cuenta de que llegué a nuestra relación buscando algo que nadie más podía darme, paz conmigo misma. Nos herimos porque nunca construimos nuestra relación sobre la verdad, sino sobre las emociones y el deseo de escapar. No sé si podamos sanar, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, aprendí mucho estando contigo. Quizá el amor no era suficiente, pero nunca dejó de ser real. Irma. Las palabras lo conmovieron profundamente. Era como si Irma hubiera puesto en palabras lo que él mismo no podía expresar. El encuentro con la verdad. Decidieron encontrarse en un parque cercano, un lugar que solían visitar al inicio de su relación. Ambos llegaron con miedo, pero también con la esperanza de cerrar este capítulo de la manera correcta. Y gracias por tu carta, comenzó Fidel, mirando a Irma directamente a los ojos. Me hizo darme cuenta de que nunca fui honesto contigo ni conmigo mismo. Y yo tampoco lo fui, respondió Irma, con voz tranquila. Entré en esta relación sin haber sanado mis heridas, y eso nos condenó desde el principio. Hablaron durante horas, sin reproches, sin gritos. Por primera vez, ambos fueron completamente honestos. Aceptaron que su relación había sido un reflejo de sus propias inseguridades y que el karma no era un castigo, sino una lección que ambos necesitaban aprender. Un nuevo camino. Al final de la conversación, Irma se levantó y miró a Fidel con una leve sonrisa. Tal vez esta sea nuestra despedida, o tal vez solo sea el inicio de algo diferente. Pero esta vez, quiero caminar mi propio camino antes de decidir hacia dónde ir. Fidel asintió. Yo también necesito hacer las paces conmigo mismo antes de poder ofrecer algo a alguien más. Ambos se despidieron, no con la certeza de un reencuentro, pero sí con la tranquilidad de saber que habían enfrentado la verdad. El karma les había mostrado su reflejo, y ahora dependía de ellos decidir qué hacer con las lecciones aprendidas. Decisiones difíciles. La separación entre Irma y Fidel no solo les había dado espacio físico, sino también tiempo para reflexionar. Sin embargo, este tiempo a solas no era un bálsamo, sino una etapa de confrontación consigo mismos y con sus emociones. Ambos sabían que el próximo paso marcaría el rumbo definitivo de sus vidas, y con ello, debían tomar decisiones que serían todo menos sencillas. Irma y el camino de la independencia. En las semanas siguientes, Irma se enfocó en reconstruirse. Retomó proyectos que había abandonado durante su relación,
como el curso de diseño gráfico que tanto le apasionaba. Su terapeuta la ayudaba a desentrañar los patrones de su vida amorosa, y Irma comenzó a notar algo: gran parte de su relación con Fidel había estado impulsada por el miedo a estar sola. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde se había despedido de Fidel, recibió un mensaje de Alejandro. Él le pedía verse para hablar, pero esta vez Irma no sintió la emoción que antes le generaba. Por primera vez, comprendió que Alejandro no era la solución a sus problemas, sino una distracción de su propia realidad. En lugar de responder al mensaje, decidió llamarlo. Alejandro, creo que ya no tiene sentido seguir en contacto. Fue un error permitir que esto se prolongara, y necesito enfocarme en mí. El silencio del otro lado fue incómodo, pero Alejandro finalmente aceptó. Irma colgó sintiéndose más ligera, como si una carga invisible se hubiera desvanecido. Fidel y la necesidad de redención. Mientras tanto, Fidel estaba lidiando con sus propios demonios. Decidió buscar a Clara para cerrar ese capítulo de su vida. La encontró en una cafetería, la misma donde se habían reunido semanas atrás. Y Clara, estoy aquí para dejar las cosas claras, dijo Fidel con firmeza. No puedo seguir alimentando esta dinámica contigo. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Clara sonrió con tristeza. Siempre supe que esto no tenía futuro, Fidel. Espero que encuentres lo que buscas. Al despedirse, Fidel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la verdadera tarea no era cortar lazos con Clara, sino enfrentarse a las preguntas que llevaba evitando. ¿Qué quería realmente de una relación? ¿Era capaz de comprometerse de manera genuina o estaba condenado a repetir los mismos errores? Decidió asistir a un taller de inteligencia emocional recomendado por Diego. Allí, comenzó a descubrir que su búsqueda constante de emoción y novedad era un reflejo de su miedo al aburrimiento y a la estabilidad. Comprendió que el amor no siempre es apasionado, sino también cotidiano y consistente, y eso lo aterrorizaba. El cruce de caminos. Un mes después de su última conversación, Irma y Fidel se encontraron inesperadamente en una exposición de arte en el centro de la ciudad. Ambos parecían diferentes, más tranquilos, más seguros de sí mismos. Y no esperaba verte aquí, dijo Fidel, sonriendo con nerviosismo. Y yo tampoco. Pero me alegra verte bien, respondió Irma con sinceridad. Hablaron durante un rato, compartiendo los avances que habían logrado en ese tiempo separados. Fidel se disculpó nuevamente, esta vez con un tono que reflejaba verdadero arrepentimiento, no solo por lo que le había hecho a Irma, sino por lo que se había hecho a sí mismo al ignorar sus propios vacíos. Irma, por su parte, agradeció la disculpa y confesó que también había sido injusta en muchos aspectos. No sé qué nos depara el futuro, Fidel. Pero sé que ambos necesitamos seguir trabajando en nosotros mismos antes de decidir algo más. Fidel asintió. Tal vez eso sea lo que realmente necesitamos ahora, tiempo. Una decisión consciente. Esa noche, mientras Irma regresaba a casa, se dio cuenta de que no sentía el mismo dolor que había cargado durante semanas. Había tomado una decisión que cambiaba todo, no definir su felicidad en función de una relación. Fidel, por su parte, llegó a su departamento con una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, entendió que el amor no podía florecer sin honestidad, y estaba decidido a construir una nueva versión de sí mismo, con o sin Irma. Ambos estaban en caminos separados, pero con un destino común: encontrar la plenitud dentro de sí mismos antes de compartirla con alguien más. Redención o final. La ciudad seguía su curso, indiferente al tumulto interno que aún acompañaba a Irma y Fidel. Ambos sabían que las decisiones que habían tomado en las últimas semanas los habían llevado a un punto crítico, donde el amor que compartieron, aunque real, ya no parecía suficiente para continuar. Ahora, la verdadera pregunta era: ¿había aún espacio para la redención, o estaban condenados a vivir con las cicatrices de sus errores, separados por siempre? Irma, la fuerza del autodescubrimiento. Después de aquel encuentro casual en la galería de arte, Irma se sumergió aún más en su proceso de autoconocimiento. Había pasado meses preguntándose si su amor por Fidel había sido suficiente, si sus propios miedos y vulnerabilidades habían jugado un papel más grande en la relación de lo que ella misma había reconocido.
En las semanas que siguieron, Irma se alejó de cualquier relación que pudiera poner en peligro su estabilidad emocional. Su trabajo en el diseño gráfico floreció, y comenzó a recibir reconocimiento por su creatividad, algo que nunca había experimentado antes. Además, decidió tomar un viaje sola a la playa, un espacio en el que se encontró consigo misma de una manera profunda. Una tarde, mientras caminaba por la orilla, Irma reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Sabía que había cometido errores, pero también comprendió que esos errores no la definían. Había tomado el control de su vida, y por primera vez, sentía que su felicidad no dependía de una relación, sino de la paz interna que había logrado encontrar. Cuando regresó de su viaje, se dio cuenta de que estaba lista para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. No porque odiara a Fidel, sino porque entendió que el amor no debía ser una carga, ni un lazo del que no pudieras liberarte. Fidel, la última oportunidad para la redención. Por su parte, Fidel también había dado un paso hacia su redención, pero su camino no era tan claro como el de Irma. Durante el último mes, había dedicado su tiempo a trabajar en su relación con su familia y amigos, algo que siempre había ignorado mientras perseguía emociones intensas. A pesar de sus esfuerzos por cambiar, una parte de él seguía atrapada en las dudas sobre qué realmente quería para su futuro. Fidel se dio cuenta de que, aunque había logrado superar su atracción por lo prohibido, aún no había comprendido cómo ser un buen compañero en una relación. A pesar de haber aprendido a valorar la estabilidad emocional, no podía evitar preguntarse si la oportunidad de construir algo con Irma ya había pasado para siempre. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Fidel se sentó en su terraza, mirando la ciudad que tanto amaba. Decidió que debía tomar una última decisión, la más difícil de todas. Debía buscar una redención real con Irma, o aceptaría que su historia ya había llegado a su fin. El teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Irma. Fidel, sé que ambos hemos cambiado mucho en este tiempo. Pero creo que hemos llegado a un punto donde nuestras vidas van por caminos diferentes. Quiero que sepas que te deseo lo mejor, pero ya no puedo seguir esperando lo que no sé si llegará. Gracias por todo. Las palabras de Irma fueron un golpe difícil de asimilar. Fidel no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. No era una sorpresa, había sentido que sus caminos se estaban separando. Sin embargo, leerlo en palabras claras lo hizo más real. El encuentro final, decisión definitiva. Al día siguiente, Fidel decidió hacer lo que sentía que era su último intento por ganar algo con Irma, aunque ya lo veía como un esfuerzo tardío. La llamaría, una vez más, para hablar cara a cara, para decir lo que no había podido decir en su última conversación. Cuando se encontraron en el mismo parque donde todo había comenzado, la atmósfera estaba cargada de emoción, pero también de aceptación. No era la confrontación que ambos habían temido, sino un cierre lento y natural. Irma, sé que esto llega tarde, pero no quiero que pienses que lo nuestro no fue importante. Para mí, lo fue todo, dijo Fidel, con la voz quebrada. Irma lo miró con una mirada profunda, pero sin rencor. Que lo sé, Fidel. Pero también he entendido que ya no puedo seguir viviendo en una constante espera. He crecido, y mi vida ha avanzado. No se trata de no quererte, sino de entender que a veces, el amor no es suficiente. Un silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio pesado, sino liberador. Lo entiendo, respondió Fidel, con una tristeza resignada. Y te agradezco que me hayas mostrado la verdad. Sé que ahora ambos podemos continuar hacia adelante, sin más cargas, ni expectativas. Ambos se levantaron del banco en el que habían estado sentados, y caminaron hacia diferentes direcciones. No hubo una despedida amarga, pero sí la sensación de que todo había terminado, al menos de la manera en que ellos lo habían conocido. El final o el nuevo comienzo. Con el paso de los días, ambos empezaron a comprender que su relación no había sido un fracaso, sino una lección. Cada uno había encontrado algo dentro de sí que les había permitido crecer, aunque fuera de formas diferentes. Irma, al aprender a valorarse, y Fidel, al entender que la pasión no es lo único que da sentido a una relación. La redención no siempre llega de la forma que esperamos, pero ambos se dieron cuenta de que sus caminos ya no necesitaban cruzarse de nuevo para que ambos pudieran encontrar la paz. En lugar de aferrarse a un amor que ya no existía,
ambos decidieron abrazar la libertad de la que tanto habían carecido, aceptando que a veces, el final de algo es el comienzo de algo mucho más grande. Y así, el karma cumplió su papel, enseñándoles que, a veces, las decisiones difíciles son las que nos conducen a la verdadera redención. Reflexión sobre cuando el karma toca la puerta. La historia de Irma y Fidel es, en muchos aspectos, un retrato de las relaciones humanas y cómo las decisiones, tanto conscientes como impulsivas, pueden marcar el curso de nuestras vidas. A través de ellos, se exploran temas universales como el arrepentimiento, la redención, el amor no correspondido, el crecimiento personal, sobre todo, la importancia de comprender las lecciones que la vida nos da cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones. La trama inicia con un amor prohibido, una aventura impulsiva basada en el deseo, en la atracción por lo desconocido. En ese inicio, Irma y Fidel representan a muchos de nosotros cuando caemos en relaciones o situaciones que nos llenan de emoción pero que, en el fondo, sabemos que no son saludables o sostenibles a largo plazo. Lo prohibido es tentador porque nos da una sensación de control sobre lo que normalmente está fuera de nuestro alcance, pero es precisamente esta falta de control lo que puede traer consecuencias dolorosas. En este caso, lo que comenzó como una chispa de pasión se transforma en un incendio de traiciones y frustraciones, donde ambos personajes, aunque profundamente enamorados, se ven atrapados por sus propios miedos y deseos insatisfechos. A lo largo de la historia, vemos cómo la traición se convierte en un ciclo repetitivo que acaba por desgastar la relación. Ambos personajes cometen errores, pero es crucial observar cómo, a medida que avanzan, estos errores se convierten en el catalizador de su autodescubrimiento. Irma y Fidel, al igual que muchos de nosotros en la vida real, deben aprender a lidiar con las consecuencias de sus actos, no solo en términos de sus relaciones con los demás, sino también con su propia identidad. La relación con el otro siempre comienza con la relación con uno mismo, y si esta primera se encuentra marcada por inseguridades y miedos, lo que proyectemos hacia los demás será igualmente defectuoso. El concepto de karma, como una ley universal que nos devuelve lo que damos, es central en esta historia. Cuando Fidel y Irma empiezan a experimentar las consecuencias de sus propios errores, la sensación de justicia cósmica parece cobrar forma. No es un castigo, sino una oportunidad para la reflexión, el crecimiento y, finalmente, la redención. En este contexto, el karma no actúa como un castigo punitivo, sino como una herramienta de transformación. A través de la reflexión y la aceptación de sus propios errores, ambos personajes tienen la oportunidad de aprender, corregir y crecer. El karma no es simplemente lo que se merece, sino lo que se necesita para evolucionar. El viaje hacia la redención es largo y doloroso, y no se da en una única acción, sino en una serie de decisiones conscientes. Lo que más resalta en este proceso es que ni Fidel ni Irma buscan redimir al otro, buscan redimirse a sí mismos. Aquí es donde se muestra una de las lecciones más poderosas de la historia. El amor no debe depender de la validación del otro, sino de la capacidad de ser felices y completos por uno mismo. En un mundo donde la tendencia es aferrarse a relaciones disfuncionales por miedo a la soledad o por la creencia de que el amor lo puede todo, esta historia nos recuerda que la verdadera paz llega cuando nos liberamos de las expectativas ajenas y nos enfrentamos a nuestras propias sombras. Además, el final de la historia, aunque agridulce, refleja una verdad profunda. A veces, el final de una relación no es el final de la vida ni el fin de nuestra capacidad para amar. Es simplemente una evolución. La decisión de ambos personajes de aceptar que sus caminos ya no se cruzan, de manera consciente, sin resentimientos ni promesas incumplidas, muestra una madurez emocional que pocas veces se encuentra en relaciones fallidas. La redención no consiste en salvar a la otra persona, sino en ser lo suficientemente valientes para salvarnos a nosotros mismos. La historia también toca un tema esencial, el valor del autoconocimiento y la independencia emocional. A lo largo de la narración, Irma se va descubriendo, empieza a entender que su felicidad no depende de un hombre ni de una relación que ha sido manipulada por el miedo, la inseguridad o la traición. Ella se permite crecer, tomar control de su vida y, lo más importante, tomar decisiones que la beneficien a ella misma sin el peso de la culpabilidad o la necesidad de aferrarse a lo que ya no le sirve. En paralelo, Fidel también comienza a cuestionarse a sí mismo. Se enfrenta a su propia vacuidad emocional y reconoce que lo que realmente necesita es sanar primero su relación consigo mismo antes de involucrarse nuevamente con otra persona.
Uno de los puntos más profundos que esta historia toca es cómo las decisiones difíciles se vuelven inevitables cuando buscamos un equilibrio entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. El amor, aunque poderoso, no lo es todo. La vida, en su vastedad, nos enseña que cada acción tiene sus repercusiones. Y lo que al principio puede parecer una aventura emocionante puede convertirse en una carga si no somos capaces de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Al final, cuando el karma toca la puerta no es solo una historia de traiciones y arrepentimientos, sino una lección sobre la importancia de las lecciones que la vida nos ofrece. Nos recuerda que lo que más importa no son las cicatrices que llevamos, sino lo que hacemos con ellas, y cómo podemos usar el dolor y la frustración para construir una versión más madura y consciente de nosotros mismos. La historia, por tanto, se convierte en un reflejo de nuestras propias vidas. Todos hemos estado en algún momento donde el amor nos desafía, donde las tentaciones nos ciegan y donde las decisiones que tomamos, por muy acertadas o equivocadas que sean, nos llevan a un destino que es tan incierto como prometedor. Lo importante es que, en la medida en que aprendemos de estas experiencias, somos capaces de redirigir nuestra vida, sanar nuestras heridas y, al final, encontrar la paz que tanto buscamos. Preguntas y respuestas. 1. ¿Qué provoca que la relación entre Irma y Fidel se convierta de una aventura a una relación oficial? La atracción inicial y la conexión emocional que ambos sienten rápidamente hace que lo que comenzó como una simple aventura se transforme en algo más serio. A medida que pasan más tiempo juntos, se dan cuenta de que hay una química profunda y una intimidad que los une, lo que los lleva a tomar la decisión de formalizar su relación. 2. ¿Cómo influyen las traiciones pasadas de Irma y Fidel en su relación futura? Las traiciones del pasado de ambos personajes juegan un papel crucial en el desarrollo de la historia. Fidel, al igual que Irma, tiene un historial de decisiones equivocadas, lo que genera inseguridades y desconfianza en su relación. La repetición de estos patrones de traición provoca que la relación se desgaste, llevando a ambos a enfrentar el karma de sus errores. Estas experiencias pasadas sirven como lecciones de autoconocimiento y crecimiento, pero también como obstáculos que deben superar si desean seguir adelante juntos. 3. ¿Qué representa el karma en la historia de Irma y Fidel? El karma en la historia simboliza las consecuencias naturales de las decisiones que Irma y Fidel toman, especialmente las relacionadas con la traición y la falta de honestidad. A través del karma, ambos personajes enfrentan la necesidad de reflexionar sobre sus acciones pasadas y aprender de ellas. El karma no actúa como un castigo, sino como una oportunidad de transformación, crecimiento y redención, obligándolos a confrontar sus errores para poder avanzar hacia un futuro más saludable y auténtico. 4. ¿Qué lecciones aprenden Irma y Fidel durante la trama? Irma y Fidel aprenden que las relaciones no deben basarse en la infidelidad, la inseguridad ni el miedo. A lo largo de la historia, ambos personajes descubren la importancia de la autenticidad y la autocomprensión, entendiendo que no pueden depender del otro para sanar sus heridas emocionales o llenar sus vacíos. También aprenden que la verdadera redención y paz solo se logran cuando se asumen la responsabilidad de sus errores y se trabajan internamente antes de buscar soluciones externas. La historia subraya que el amor verdadero solo florece cuando hay confianza, respeto y crecimiento mutuo. 5. ¿Cuál es el desenlace de la historia y cómo refleja el tema del karma? El desenlace es agridulce pero resolutivo. Después de una serie de traiciones y conflictos, tanto Irma como Fidel se dan cuenta de que su relación ha llegado a un punto de no retorno. Aunque ambos se aman, comprenden que sus caminos deben separarse para sanar y crecer como individuos. Este final refleja el tema del karma porque muestra que, aunque el amor fue genuino, las consecuencias de las decisiones pasadas no se pueden ignorar. Sin embargo, a través de esta separación, ambos personajes logran encontrar la paz interior, lo que les permite redimir su vida y aprender de las experiencias vividas, dándoles una oportunidad para un futuro más saludable, aunque ya no juntos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.